Saludos, Dios les continúe bendiciendo. Este es el reverendo Antonio Valentín aquí en Interpretación Bíblica. Una vez más estamos con ustedes para aportar algún conocimiento de la palabra de Dios. Le pedimos que se suscriba en nuestro canal y sea de bendición para cada uno de ustedes. Y denos un like o un comentario, ¿verdad? Que para nosotros sería de gran importancia. Hoy vamos a Mateo capítulo 11 y vamos a estar leyendo unos textos bíblicos ya muy conocidos, que se predica, que se divulga, que se exhorta, que se enseña y se relaciona al Evangelio de Mateo capítulo 11 del verso 28 al 30. Yo se los voy a leer antes, ¿verdad?, de comenzar a reflexionar sobre el mismo. Dice así la palabra del Señor: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El verso 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermosa palabra que nos refiere en nuestro Señor Jesucristo. Pero contextualizando el escenario bíblico. En el primer verso dice: venid a mí. Está hablando sobre una invitación. No cualquier invitación. Está hablando sobre aquellos que están trabajados y están cargados. Cuando lo leemos a primera vista, pensamos que se está refiriendo quizás a aquellas personas que fatigadas del día de su arduo trabajo, bajo una carga quizás del sol y otros elementos que producen tal cansancio. Pero Jesucristo no nos está hablando de ese nivel de cansancio, nos está hablando de un cansancio muy diferente. Y es el cansancio moral e intelectual de las prácticas religiosas de la época. Él está haciendo un contraste en este texto sobre las cargas rigurosas de las prescripciones mosaicas de aquel tiempo, que por cierto eran aproximadamente 613 preceptos mosaicos que le ponían bajo el hombro a aquel pueblo. Una de las cosas que también tenemos que mirar históricamente es que aparte de estas 613 restricciones mosaicas y rabínicas, también tenían las tradiciones humanas. Imagínense cuánta carga había moral, religiosa, psicológica dentro de estas vidas que trataban de agradar a Dios, pero lamentablemente le impedían. La misma religiosidad que pretendía acercarlos a Dios a través de la Torá, estaban ellos creando unas cargas que realmente hacían daño a la sociedad. De ese tipo de cansancio es que Jesucristo se refiere. Él está haciendo una referencia importante y un contraste ante la realidad del abuso psicológico, espiritual y religioso de la época. Continuamos leyendo. Por lo que también, antes que nada, tenemos que interpretar a través de este contexto que los doctores de la ley eran soberbios, eran arrogantes, querían imponer reglas y así justificarlas religiosamente. Algo que se parece hoy, en el día de hoy, con estas sectas y estos grupos o comunidades que tienen la verdad absoluta, que nos han llenado de tantas cargas, de tantas tradiciones humanas, de malas interpretaciones de la palabra de Dios, que nos han llevado a nosotros a una carga
Ya la gente se siente cargada de tantas reglas y tanta enseñanza falsa. Muchas veces la gente se siente oprimido, cargado. Y hay mucha arrogancia en estos tipos de líderes. Y los fariseos y los doctores de la ley no glorificaban a Dios ante este panorama, sino que lo que hacían es crear unas cargas que ellos mismos no podían llevar. Por eso Jesucristo dijo claramente, dijo estas palabras, que ellos ponen cargas en las demás personas que ellos mismos no pueden llevar. Pablo en la epístola de los Romanos capítulo 2 hace una referencia bien importante también hacia ese estilo de religiosidad ¿verdad? O ese estilo de enseñanza. Decía que ellos invitaban a las demás personas a vivir una vida moral, pero ellos no la vivían. Por lo tanto, su conducta los juzgaba a ellos y vivían un doble ánimo o una doble personalidad. Por lo tanto, Jesucristo en este texto nos está llevando claro que las cargas a que se refieren son aquellas impuestas por los mismos hombres religiosos que prometen acercarnos a Dios, pero sin embargo nos están alejando. Y es lindo porque el Señor les promete descansar. Y la palabra aquí descansar es importante porque en el griego significa ser transformados, ser renovados en ese estilo de vida, pero impactando a la vida espiritual. En otras palabras, en contraste a aquellas cargas religiosas, Jesucristo en esta ocasión les está invitando, les está ofreciendo una enseñanza que los va a liberar de sus cargas religiosas, va a quitar de ellos la conciencia pecaminosa y les va a implantar una conciencia liberadora. Muy importante que nosotros tenemos que entender en este escenario. Vamos para el versículo 29 que dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y esta parte de este texto es sumamente interesante, ya que nosotros hemos pensado por muchos años que cuando nos está hablando de yugo aquí, claro, se está haciendo una referencia a posiblemente a las bestias que le ponían esos yugos en el lomo, y era una carga para ellos, y quizás muchas personas lo entendían de esta forma. Pero esto va más allá a una bestia, esto va más allá a unos comportamientos. Para los judíos de la época de Jesús y para el rabinismo de la época de Jesús, por cierto, un yugo para ellos era la Torá. Para ellos la Torá era el yugo. Por lo tanto, nos está hablando de una instrucción. Por eso desde anterior les estoy comentando de que las enseñanzas, las tradiciones o las instrucciones de lo que ellos llamaban la Torá creaban una carga hacia ellos. Por lo tanto, Cristo aquí está hablando de la instrucción. Cuando dice llevad mi yugo, le está diciendo reciban mis instrucciones. En otras palabras, libérense de las instrucciones mal interpretadas y esas tradiciones humanas que han creado cadenas espirituales, morales, físicas también y emocionales. Y reciban mi yugo. Y mi yugo es mi instrucción, es la Torá. Cuando Él les decía llevad mi yugo, ellos entendían que Cristo les está hablando de sus enseñanzas y de su palabra. Y esto es bien interesante porque en estos textos el contexto yugo se menciona 2 veces como Torá. La Torá es la instrucción y la enseñanza. Llevad mi yugo sobre vosotros
Y después dice, y aprended de mí. Aprended de mí, esto es importante, porque en el griego, matetais al emou, significa, conviértanse en mis discípulos. Cuando el Señor les está diciendo, aprended de mí, está diciéndoles claramente, sean parte de mi escuela, sean partícipe de mis instrucciones, conviértanse en discípulos míos, porque yo los voy a instruir con una instrucción y una enseñanza que los va a renovar. Qué interesante se ve todo esto. Pero también podemos visualizar el texto cuando dice, porque soy manso y humilde de corazón. Y para el judío, un corazón humilde era un corazón sensible a las necesidades espirituales, morales, emocionales de aquel pueblo que les rodeaba. Por lo tanto, él está haciendo otro contraste ante las enseñanzas rígidas, las enseñanzas soberbias y arrogantes de imposiciones de estos líderes. Jesucristo les está diciendo a ellos, la enseñanza que yo les doy a ustedes es una enseñanza que contiene amor y misericordia. Amor y misericordia. El Cristo referente que era manso y humilde de corazón, está diciendo que su corazón es un corazón que va dirigido a la transformación y a la renovación de todos aquellos individuos que deseen ser parte de su escuela, de su Torá, de su instrucción. Así que el Señor nos está invitando a que nos convirtamos en discípulos de una enseñanza transformadora y renovadora. Quiere decir que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, bien interpretada, nos edifica, nos fortalece, nos ayuda a crecer. Pero cuando vemos a estos líderes y estos predicadores imponiendo reglas y reglas y reglas y reglas, no están edificando, no están instruyendo, no están renovando, no están transformando. Están tratando de que las personas vivan unas reglas, unas ideas malas interpretadas del texto. Así que Cristo está rompiendo esas paradigmas y trayendo transformación. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En otras palabras, la enseñanza, la Torá, la instrucción que yo les voy a enseñar a ustedes es fácil de llevar, porque no contiene ninguna instrucción de soberbia, de arrogancia, no contiene mandamientos humanos, ni tradiciones humanas, ni interpretaciones egocéntricas y en beneficio a los maestros. Por lo tanto, este texto que nos está hablando la palabra del Señor, el Señor Jesucristo nos está invitando a que nosotros nos convirtamos en sus discípulos, porque su palabra es liberadora y transformadora. El yugo que Cristo se está refiriendo en este momento es aquella instrucción transformadora. Acuérdese que para el judío el yugo era la Torá. Para el rabinismo de la época, el yugo era aquella tradición de la Torá. Por lo tanto, aleluya, se ha transformado entrando a la escuela de Jesucristo. Reciba su yugo y su instrucción y usted recibirá descanso. Este ha sido Reverendo Antonio Valentín, aquí una vez más en Interpretación Bíblica. Acuérdese, suscríbase a nuestro canal y también, envíenos un like y un comentario. Con gusto y con mucho amor y con mucho esmero estaremos esperando el mismo. Así que
Dios les continúe bendiciendo hacia adelante. Acuérdese, el yugo de Cristo es mejor que el yugo de otros.